Bien está marcando la vida en Argentina tiene que ver con la inflación. Vamos a cambiar de tema ahora para hablar de economía. La elevada inflación persiste en ese país con un índice de precios al consumidor que en mayo último aceleró su marcha a un ritmo del 114,2% interanual, socavando los bolsillos de los argentinos y argentinas en pleno año electoral, además lo que podría también significar el retraso en la toma de medidas necesarias. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los precios al consumidor experimentaron en mayo una alza del 114,2% en comparación con igual mes del 2022, 5,4 puntos porcentuales por delante de la tasa interanual de abril último. En comparación con abril pasado, la inflación avanzó 7,8%, evidenciando una leve aceleración respecto a la tasa del 8,4% del mes anterior. Una moderación que las y los expertos ligan a una ralentización en la inflación de alimentos y bebidas. Esta inflación se escapa por sobre los datos que arrojan otros países de la región que han logrado controlarla y ponerla en números cercanos al 1%. ¿Qué es lo que pasa a nivel latinoamericano y por qué Argentina no logra disminuir esta cifra y lo que significa además para la población, ¿no es cierto?, el alza de los bienes y servicios? Lo conversamos con el economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas, CLAPES, Germán González, académico de la Universidad Católica de Chile, además también funcionario, asesor del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Germán? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y muchas gracias por conectarse con un tema que golpea tan fuerte a toda Latinoamérica. Primero, hablemos de la situación general en la región para luego hablar de lo que pasa en Argentina además y cuál podría ser la diferencia con otros países que han logrado disminuir la inflación. A ver, yo creo que es importante señalar que, digamos, la pandemia, ¿verdad?, del 2020 fue el primer shock sobre los precios que enfrentó el mundo, un shock global de aumento de precios que tuvo que ver, como todos sabemos, con los problemas en la cadena de suministro, ¿verdad? Varias fábricas que tuvieron que cerrar. Eso además afectó el transporte mundial, los costos de transporte se elevaron, ¿verdad? Los confinamientos, la restricción a la movilidad generaron un problema, digamos, por el lado de la oferta de bienes y servicios que se vio reducida por esta restricción a la movilidad en el origen de la pandemia. Luego tuvimos una respuesta de los países que fue la implementación de políticas expansivas, o sea, transferencias de liquidez de recursos para los hogares, ¿verdad?, que perdieron su empleo, y eso también generó una presión por el lado de la demanda. O sea, tuvimos un shock múltiple. Primero la oferta, ¿verdad?, luego la demanda con medidas de estímulos para salir de esa recesión. Ambos presionaron los precios al alza. Posteriormente, ¿verdad?, tuvimos el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, que generó un shock adicional sobre los precios, que fue principalmente sobre precios de alimentos y energía, dado que estos dos países en conflicto son grandes productores de estos dos bienes. Y por lo tanto, en un hecho, yo diría, bastante inédito, el mundo se enfrentó a presiones inflacionarias muy significativas en los últimos años, que fueron, digamos, tuvieron la respuesta de los bancos centrales que subieron las tasas de interés. Hoy día estamos en ese proceso, y lo que está pasando en América Latina en este momento, en general, diría yo, y en el mundo, es que la inflación total está empezando a normalizarse. Es decir, estamos viendo en distintos países como la inflación total principalmente está empezando, ¿verdad?, a volver a niveles más normales, porque estos shocks que mencionaba al principio se están empezando a disipar, los precios de los alimentos han caído en el mundo, ¿verdad?, los costos de transporte se normalizaron, el precio del petróleo ha bajado, y eso está generando en este momento condiciones de paulatina normalidad de la inflación en la mayor parte del mundo. Ciertamente en Argentina no es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué no es lo que está ocurriendo en Argentina? Porque cuando usted dice, lo hemos visto en buena parte del mundo, la disminución de la inflación, hemos tirado también las informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, una economía relevante también que ha estado aquejada por los mismos males que de lo que sucede alrededor del mundo, pero que también ha entregado como buena noticia la disminución de la inflación, porque es una economía además que impacta en el resto de las economías locales, ¿no es cierto?, y en América Latina
También vamos a mostrar dentro de cualquier minuto, cuando ustedes estén viendo esta entrevista, la gráfica que muestra la diferencia de la inflación en los distintos países de la región. Y usted mismo lo dice, no es el caso de Argentina. ¿Por qué? Usted, como además coordinador de políticas macroeconómicas del Ministerio de Hacienda, ha podido también vincularse a las precisamente políticas latinoamericanas en esta materia, ¿no es cierto? Políticas macroeconómicas que podrían afectar en la disminución de la inflación. ¿Por qué en Argentina? ¿Qué diferencia Argentina, por ejemplo, de otros países de Latinoamérica? A mí yo creo que es muy importante, ¿verdad?, separar, digamos, shocks transitorios como los que comentaba recién, de una situación más permanente de alta inflación. Inflación alta y persistente no tienen que ver con shocks específicos sobre algunos precios de alimentos, el petróleo u otros, sino que tienen que ver más bien con el funcionamiento de la estructura económica que tienen los países. Me refiero principalmente a la autonomía de los bancos centrales, por ejemplo, principalmente porque lo que sabemos, ¿verdad?, en economía es que la inflación es principalmente un fenómeno monetario, es decir, que se produce por el exceso de emisión de dinero de los países más allá, ¿verdad?, de la capacidad de crecimiento y de demanda que tengan los países. Por lo tanto, vinculado con eso, los bancos centrales que no son autónomos, muchas veces, y eso ocurre en el caso de Argentina, deben financiar con emisión de dinero el gasto público. Y esa emisión del gasto público, es decir, cuando no hay una barrera entre la política fiscal, que está a cargo, ¿verdad?, de la política de gasto e impuestos, y la política monetaria, que en el caso de Chile y de otros países de la región tiene como principal mandato la estabilidad de precios, bueno, cuando eso no ocurre, se transfieren recursos desde la política monetaria, se emite dinero para financiar el gasto público, y eso la evidencia internacional muestra con mucha claridad que es la principal causa de inflaciones altas y persistentes en el mundo. Qué importante, porque podría ser tan popular efectivamente ante la ciudadanía que se emita dinero para financiar programas públicos de un gobierno en particular, pero sin embargo termina afectando de esta forma, ¿no es cierto? Vemos la gráfica en pantalla, podemos abrirla nuevamente. Esta es la gráfica de la inflación en el mes de mayo y vemos como muchos de los países de la región que cuentan además con las mismas características de otros en común, ¿no es cierto? Como por ejemplo la desigualdad, los problemas efectivamente de una clase media empobrecida, además en pandemia, ¿no es cierto? O sea, compartimos varios de los males de ser la región más desigual del mundo, pero al mismo tiempo con la precariedad en las instituciones que significó agudizar los problemas sociales durante la pandemia. Sin embargo, vemos cómo la inflación ha disminuido de manera importante. Casi todos los países en el mes de mayo encabezan sus números con un 0, algo. 0,1, 0,57, 0,32 en el caso de Chile, Bolivia, Perú, por ejemplo. Vemos inflación negativa en Uruguay, menos 0,01%, pero sin embargo Venezuela y Argentina, países con características distintas, con calidades democráticas distintas, también hay que decirlo, tienen 7, algo. Producto de lo que está señalado también, problemas que no son exclusivamente coyunturales relacionados a la pandemia, sino que con problemas estructurales como pueden ser un banco central no autónomo. ¿Qué cosas podrían ayudar a revertir en Argentina este fenómeno? Y quiero separarlo de Venezuela porque, insisto, las características respecto a las instituciones son distintas. Si bien el Banco Central específicamente no tiene suficiente autonomía de los gobiernos, estamos hablando de un país con elecciones democráticas, abiertas, transparentes, que además enfrenta un año electoral. Vamos a hablar ya de eso. Pero en particular, en Argentina, a nivel estructural, ¿qué ha observado usted, además del tema del Banco Central, que podría ayudar a cambiar también este problema que se arrastra desde hace décadas ya? Bueno, esto tiene que ir acompañado de todas maneras por un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, es decir, es necesario que en primer lugar se ordenen las cuentas fiscales, en el sentido de que se gaste, ¿verdad?, en función de la generación de ingresos que tiene el país, porque eso va a limitar también la necesidad de financiamiento monetario de los déficits fiscales. Entonces, tiene que ir acompañado, sería ideal que el Banco Central pudiera tener autonomía, ¿verdad? Pudiera tener metas de inflación, pero eso es necesario, ¿verdad?, que vaya acompañado por un orden de la política fiscal, que el gobierno gaste en función de sus ingresos. Y hay un tema muy fundamental acá también, que sabemos, ¿verdad?, que en Argentina la moneda, ¿cierto?, el peso se ha depreciado, ha perdido valor con mucha fuerza, y eso es un factor importante que se traslada
a los precios de los bienes, ¿verdad? Y eso tiene que ver finalmente con la institucionalidad económica, con la fortaleza de la economía, con las reglas del juego, en general, ¿cierto? Una economía macroeconómicamente ordenada, ¿verdad? Donde se respetan las reglas del juego, donde se incentiva el crecimiento, la inversión, tiene una moneda más fuerte, ¿verdad? Entonces, una moneda más fuerte significa una moneda que tiene más valor y que no se devalúa como ha estado pasando en el último tiempo en Argentina, que eso es una principal fuente de inflación también. Entonces, básicamente, digamos, el problema de Argentina no tiene tanto que ver con el ciclo económico, tiene que ver más bien con características estructurales que no son fáciles de tomar, que muchas veces tienen costos, hay que asumir costos, ¿verdad?, de implementarlas, se requiere realizar un ajuste fiscal, se requiere darle autonomía, de hecho, ¿verdad?, concreta al Banco Central. Hay otros países como tú mostrabas recién, Ecuador, que han optado por la dolarización de la economía, que es una forma también de controlar los precios, pero también se cede la política monetaria, se pierde el espacio para hacer política monetaria, y también para dolarizar una economía se requieren tener fuertes reservas internacionales, ¿verdad?, para no sufrir ataques especulativos. Entonces, es una opción más extrema, que es la que optó por Ecuador, que también hoy día tiene una inflación bastante baja en el ámbito internacional, gracias a que básicamente abandonó su moneda. Una moneda cuando básicamente una solución que es cuando un país no es capaz de mantener el valor de su moneda, una situación extrema es abandonar esa moneda, ¿cierto? Y adoptar el dólar americano, por ejemplo, como opción. También es una opción, ¿verdad?, pero requiere que se cumplan otros prerequisitos antes. Como por ejemplo la reserva internacional. Bueno, muchas gracias por esta conversación. Estamos hablando con Germán González, que fue coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Sebastián Piñera, además es economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas, conversando sobre un tema que agudece también la reflexión, o sea, invita a reflexionar más en Argentina, sobre todo en un año electoral, donde efectivamente hay que tomar decisiones que pueden ser poco populares, pero que pueden ser las mejores al mediano y largo plazo para revertir el fenómeno que solamente hace crecer la pobreza en ese país. Muchas gracias, Germán González, por esta conversación. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día.